Después de que hemos leído este texto, hermanos, sin miedo a equivocarnos, podemos decir que la injusticia es uno de los males más desagradables con el que enfrentamos en este mundo caído constantemente, la injusticia. Y ante tal realidad, nos molesta tanta impotencia que hay en nosotros para enfrentar el mal. Como cuando escuchamos la noticia de que muchos niños son violados y asesinados y sus victimarios no reciben el castigo que debe aplicarse a tal crueldad, y peor aún cuando muchos de estos casos quedan en la impunidad. Y pese, hermanos, a que nosotros mismos somos injustos, nos ofende cuando alguien nos trata injustamente y cuando otros son tratados de esta manera. Y el no poder hacer nada frente a esto nos indigna, nos indignamos frente a estas cosas. Paradójicamente, aunque el hombre es un ser injusto, reclama insistentemente por justicia. Y esto se debe, hermanos, en el sentido de que aunque fuimos creados en rectitud, en virtud, fue distorsionados, o el diseño de Dios por causa de la caída, pero esa virtud no fue destruida. Por tal razón, tal indignación en nosotros es un reflejo distorsionado de la imagen de Dios que nosotros portamos. Nos alegra saber que se ha hecho justicia, que el victimario ha sido castigado y que la víctima ha sido vindicada. Pero en este mundo caído, lamentablemente, hermanos, la mayoría de los casos no terminan de esta forma. Y nos sentimos impotentes ante esta terrible realidad y anhelamos con ansias que en este mundo se hiciera justicia. Algún día habrá justicia en este mundo, porque algún día Dios se encargará de juzgar a toda la raza humana. Las Escrituras, hermanos, nos dice que llegará el día en que todos los seres morales, sin excepción, tendremos que compadecer ante el justo e inexcusable juicio de Dios, en el cual seremos juzgados con toda justicia. Y es precisamente, hermanos, este juicio el tema de nuestra enseñanza en esta tarde, más conocido como el juicio del gran trono blanco o el juicio final. Recuerden, hermanos, que la semana pasada estuvimos hablando de un evento que ocurrirá el último día y estábamos hablando de la resurrección general de justos e injustos. Pero ahora pasamos a otro evento que tendrá en ese mismo tiempo, el último día de la historia, va a haber un juicio universal, un juicio final para toda la raza humana. Muertos y vivos seremos juzgados delante del trono de Dios. Así que para ver esta enseñanza en esta mañana, vamos a ver en primer lugar quién será el juez de este juicio final. ¿Quién será el juez de este juicio final? En segundo lugar, miraremos cuándo tendrá lugar este juicio. Y en tercer lugar, vamos a mirar quiénes serán juzgados. Entonces, estamos hablando del autor o el juez. En segundo lugar, el tiempo. Y en tercer lugar, las personas que son objeto de este juicio. Así que miremos en primer lugar, hermanos, el juez del gran trono blanco. Como leía el hermano, ahí en Apocalipsis 11 dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Hermanos, Dios le muestra al apóstol Juan una visión en la cual le muestra realidades espirituales de forma de símbolos. Lo que quiere decir es que el lenguaje que Juan describe estas realidades espirituales es un lenguaje metafórico. Él nos dice que vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, un trono, y había alguien sentado en ese trono. Ahora, el término trono nos señala a alguien que ocupa por algo, porque tiene un lugar de autoridad para gobernar y para juzgar. Es decir, quien está sentado allí gobierna el universo y juzga y tiene toda la prerrogativa de juzgar todo cuanto existe. Y la sencilla descripción de este trono va precedida de dos adjetivos. Ese trono es grande y es blanco. Y el apóstol Juan utiliza ese adjetivo griego, megas, 80 veces en Apocalipsis para denotar algo que es grande por sobre todas las cosas. En ese versículo Juan describe el trono de Dios en dimensiones escatológicas, porque los seres humanos no pueden imaginar las proporciones celestiales. Además, es blanco
porque el color blanco representa la santidad, la pureza y la victoria de Dios. Pero en este caso tiene un significado adicional y se está refiriendo a la justicia divina que por encima de todo caracteriza a este trono. Significa, hermanos, que ni una mácula ni una arruga mancilla la blancura de la perfecta justicia de Dios. Y sobre ese trono Juan ve a uno sentado. Pero ¿quién está sentado en este trono, hermanos? Después de describir este trono, ¿quién es que está sentado allí? El mismo libro de Apocalipsis nos da la respuesta. En Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Está hablando Cristo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo sentado en el trono con su Padre. Recuerden, hermanos, que Juan habla de forma alegórica. Por tanto, cuando se habla aquí de un trono y de que Dios el Padre está sentado en él, no está hablando de forma literal, porque los dos están sentados en el mismo trono. Lo que está diciendo, hermanos, no pueden sentarse en dos personas en una misma silla. Lo que está diciendo en un mismo trono, sino que está hablando de que los dos tienen igual autoridad y gobierno por ser Dios. Y no está hablando de forma literal porque Dios es espíritu, tampoco se sienta y por tanto es incorpóreo. Él no tiene forma. Pero aquí Juan se refiere a la autoridad de Dios y a su gobierno sobre toda su creación. Ese trono lo comparte Dios Padre con Dios el Hijo en virtud de su obra mesiánica. Los dos se hallan sentados en el trono junto con la misma autoridad y también con el mismo juicio. Ahora, no cabe duda, hermanos, de que es altamente apropiado que Dios el Padre sea el juez del juicio final por medio del Hijo. Note lo que estoy diciendo. No cabe duda que es el Padre quien lleva a cabo el Hijo, pero sabemos que lo llevará a cabo por medio de su propio Hijo. Y eso es lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Pero ¿de quién habla ahí? Del Padre, que no hace acepción de personas. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cristianos, ustedes están peregrinando. Ustedes están transitando por este mundo. Son peregrinos, no son de este mundo. Por lo tanto, deberían temer, preparar y velar por vuestros corazones, porque sabemos que un día tendremos que enfrentar ese tribunal delante del trono de Dios, del justo trono de Dios. Dios Padre es el juez, pero autoritativamente Él ha delegado ese juicio a Dios el Hijo. En Mateo 25, 31 y 32, ahí se nos habla del juicio que llevará a cabo Jesucristo en el final de sus tiempos, en su venida. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y aquí la venida ¿de quién? De Jesús. Y todos los santos ángeles con él, entonces dice que se sentará en su trono de gloria, el mismo trono que leímos anteriormente. Y serán reunidas delante de él, en el versículo 32, todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y él dice que también juzgará a unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Está hablando del juicio que el Padre ejecuta a través del Hijo en el día final. Dios juzgará a las naciones. Juan 5:22 también nos habla de esto. Dice en el versículo 22: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio que el Padre va a llevar a cabo se lo dio ¿a quién? Al Hijo. Y en el versículo 26 de esa misma cita de Juan 5 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad ¿de qué? De hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Noten que aquí estamos hablando de que Jesucristo va a ser el juez en el último día, en su venida, en su misma venida. Hechos 10:42. Dice aquí que nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, es decir, Jesucristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada que los muertos se iban a resucitar? ¿Y para qué van a resucitar? Para compadecer delante del juicio de Dios. Para eso resucitarán. Luego los que están vivos en ese día pues también recibirán juicio. Vivos, Él es juez de vivos y muertos.
pero esos muertos resucitarán. Ese día no estarán muertos, estarán vivos. Ahora, Dios, el Hijo, ha sido señalado por Dios Padre para ser el juez de vivos y muertos. Por tal razón es que dice Pablo en 2 Corintios 5:10, dice que es necesario, note esto, que todos, y ese todos involucra a toda la raza humana, justos e injustos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que noten que el juicio es según cuando estábamos, ¿qué? En el cuerpo, es decir, cuando estábamos vivos. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Cómo vivimos la vida, hermanos? Dios nos va a pedir cuenta de cada detalle, de cada pensamiento, de cada decisión que tomamos, será tomada en cuenta en el día final, en el día del juicio. Y Dios el Padre ha delegado el juicio a Dios Hijo, y Dios Padre ha otorgado su Hijo como autoridad para juzgar. Dios juzga a la raza humana en su Hijo y por medio de Él. Ahora, el Hijo en su primera venida fue quien se encarnó, murió y volvió a la vida para la salvación de su pueblo. Él resucitó de entre los muertos. Y aquellos que creen en Él son salvos a través de Él. De allí que sea muy apropiado que Él sea el juez en su segunda venida. Y aquellos que han rechazado, por otra parte, han pecado contra Él, de allí que sea apropiado de que aquel día los que han rechazado también Él sea el juez de ellos. Él va a ser el juez de justos e injustos. Ahora, la obra de juzgar será la exaltación final y el más grande triunfo de Cristo. Cuando estuvo en la tierra fue condenado, ¿se acuerda? Él estuvo delante del juicio, ¿de quiénes? De los hombres. ¿Se acuerda cuando estaba en el tribunal de Poncio Pilatos? Y los hombres le dijeron, crucifícate. Ellos le condenaron al juez del universo. Ahora Él se sentará en el juicio sobre todas las autoridades terrenales. El siervo sufriente que Isaías describe en el capítulo 53 es el mismo que el apóstol Juan ve en Apocalipsis como el juez universal en toda su gloria. Ustedes pueden ver los dos cuadros. Jesucristo siendo maltratado, siendo llevado a la cruz del Calvario, molido en su carne, pero ahora este que está muriendo, en ese momento, en esa escena que vemos, ese será el juez universal en el día final. Veamos estos dos textos. Dice Isaías 53:7, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se acuerdan la escena donde él cayó delante de Poncio Pilatos? Pero ¿qué va a pasar? En Apocalipsis 19:11 cambia todo. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa ceñida de sangre. Estábamos hablando del siervo sufriente. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Cristo, hermanos, que Juan vio sentado en el trono del juicio. Este es el Cristo que nosotros veremos sentado en el trono en el día del juicio final. ¿Usted se alcanza a imaginar, hermanos, cómo será eso? ¿Cómo serán todas las naciones reunidas delante del Señor? Y Cristo será vindicado en juicio, y cuando sean declarados los justos, todos aquellos que por medio de la fe fueron vestidos de la justicia perfecta de Cristo, y cuando sean condenados todos aquellos que le rechazaron, hermanos, ese va a ser el día final. Ese va a ser, y esta es la forma en que está sentado allí, no es más que el que nos ha salvado a nosotros. Bueno, habiendo visto, hermanos, quién es el juez de este juicio final, pasemos a nuestro segundo punto. ¿Y cuándo será este juicio? Bueno, yo creo que ya lo he dicho en medio de lo que he hablado. Si bien no podemos ubicar con precisión este juicio en una escala temporal, escatológica,
podemos decir que el juicio ocurrirá al fin de esta era presente, al fin de este siglo presente, que la Escritura describe como este siglo, para dar lugar de esta forma al siglo venidero. Recuerden, hermanos, que lo que parte la historia de la humanidad se divide en dos: este siglo, o es presente siglo, y el siglo venidero. Y lo que parte estos dos siglos es la venida de Cristo, y como dijimos, lo parte en el evento de la resurrección de Cristo, pero también en este evento, el día del juicio final. Y vi un gran trono, dice ahí en Apocalipsis 11, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esta expresión, huyeron la tierra y el cielo, quiere decir que cuando llegue el día final, el final de este siglo, la creación de Dios se verá de tal manera afectado que la tierra sufrirá un cambio radical. En ese momento se presentarán, hermanos, el día de la ira, eventos catastróficos de enormes proporciones, porque la atmósfera dice que se enrollará como un pergamino que será reemplazada con nuevos cielos y con nueva tierra. Esto que conocemos ya no será más. Estas cosas no existirán más. Por eso dice que huyeron el cielo y la tierra y el cielo. El viejo orden desaparece para dar lugar al nuevo. La sustancia y la existencia de esta tierra no desaparecen, pero su forma externa se disuelve. Y Pedro nos dice que en la segunda venida del Señor Jesucristo, el cielo y la tierra que ahora existen están siendo guardados. ¿Para qué? Para el día del juicio. Para el día del juicio. ¿Para qué? Para ser destruidos. Dice en segunda de Pedro 3, 5 al 7, dice así. Y esto es lo que muchas personas ignoran, ¿cierto? Voluntariamente. Esas personas no quieren saber de esto. Dicen, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, porque por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿De qué está hablando? Del día en que Dios destruyó este mundo, el mundo pasado, por agua. Versículo 7. Ahora, después de la época diluviana, ¿qué pasa? Postdiluviana, digámoslo así. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, ya no para ser anegados en agua, sino para el fuego, en el día de ¿qué? Del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros esperamos, el creyente espera eso. Hay una destrucción, sí, y va a venir esto. No sabemos en qué momento va a venir, no sabemos, pero que va a venir, va a venir. Así como aquellos hombres malvados que se burlaban cuando Noé, pregonero de justicia, anunciaba el juicio sobre esa generación, y cuando se estaban casando, estaban dando en casamiento, estaban haciendo sus asuntos de la vida cotidiana, en ese momento vino sobre ellos destrucción. Va a pasar también con este tiempo. Así que el juicio final será efectuado cuando estos cielos y esta tierra que conocemos sean destruidos, dando lugar al nuevo cielo y a la nueva tierra. ¿Cuándo será eso? En el siglo venidero. Aunque una interpretación literal sugeriría la completa destrucción y aniquilación de los cielos y la tierra, las Escrituras enseñan que los elementos se funden, pero no se eliminan. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, que hablamos la vez pasada de la resurrección de los muertos? Que nosotros decíamos, ¿cómo es posible que un cuerpo que se ha desintegrado, que quizás ha sido cremado y echado al mar, cómo puede volverse a levantar y crear el mismo cuerpo, pero en cualidades distintas? Pues esto es lo mismo que el Señor va a hacer con la tierra. La tierra va a ser fundida. Dice Pedro que los elementos ardiendo serán fundidos.
pero no se elimina las propiedades, sino que Dios utiliza esas mismas propiedades que han sido fundidas para crear de ella una nueva tierra y unos nuevos cielos. Es decir, son renovados y no sustituidos. Son renovados, pero no sustituidos. ¿Es esta misma tierra? Sí. ¿Son los mismos cielos que vemos? Sí. Pero distintos, con distintas cualidades. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Nuestros cuerpos serán los mismos? Sí. Pero con distintas cualidades también. Eso es lo que estamos refiriéndonos. Así que en su explicación, por ejemplo, cuando el Señor habló del trigo y la cizaña, Jesús indica que la ejecución de los destinos finales de los hombres, porque cada uno va a tener su destino final en el día del juicio final, en el veredicto del juicio final, es otro aspecto de ese juicio que ocurrirá al final del siglo. Mateo 13:36 al 43. Y él explica esto, dice así: entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Y esa siembra empezó con la primera venida de Cristo y terminará con la segunda venida de Cristo. Se está sembrando. Pero en medio de ese mundo, no solamente se siembra la semilla buena, sino también la cizaña. O sea que en este periodo de tiempo hay justos e injustos conviviendo juntos. Pero ¿qué pasa? Dice que después el enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo, o sea, cuando Cristo venga. Y los segadores son los ángeles, ¿se acuerdan? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Mire aquí el juicio. Unos serán echados para condenación en un horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y se refiere a esos cielos nuevos y a esa tierra nueva donde los justos morarán. Así que el Señor nos dice que la siega, cuando se aparte el trigo, la cizaña, será en el fin de este siglo. De manera clara, el Señor nos está diciendo que el juicio final se llevará a cabo ¿cuándo? Cuando este siglo termine. De hecho, por ejemplo, nosotros sabemos que, ¿cómo sabremos esto? Será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿El fin de quién? El fin de ese siglo. ¿Y qué pasará en el fin de ese siglo? Luego que el evangelio ya se predicado a todo el mundo, vendrá el juicio en el fin de siglo. Volviendo a Apocalipsis 20, el apóstol Juan nos dice que, en segundo lugar, que el juicio tendrá lugar inmediatamente después de la resurrección de los muertos. Este juicio tendrá lugar inmediatamente, no solamente, lo primero que dijimos fue al final del siglo, ¿cierto? Pero en segundo lugar estamos diciendo que este juicio se llevará a cabo después de la resurrección de los muertos. Versículos 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Note que aquí dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Y ese otro libro, ¿cómo se llama? El libro de la vida. Ahí solamente en ese otro libro están los nombres de los escogidos para salvación. Pero en los otros libros están todos los que están escritos para condenación. Por eso es que cantábamos el himno: cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé, porque pertenecemos, si somos creyentes, a ese otro libro, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nosotros en una enseñanza anterior habíamos dicho que Dios nos va a juzgar a justos e injustos por las obras. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que nosotros somos de Dios? Por nuestras obras. Buenas obras hablan de que Dios ha operado en nuestros corazones, porque fe sin obras es muerta. Pero nuestras obras hablan de nuestra fe, y nuestra fe es la que salva, la fe en Jesucristo.
pero aquellos que tienen malas obras serán condenados por sus malas obras. Ahora, noten que yo no estoy hablando de salvación por obras, sino las obras como evidencia de que somos salvos. Pero hermanos, la resurrección que estamos hablando, que es el tema que estamos hablando aquí, la resurrección marca una distinción esencial entre el siglo venidero y el presente. ¿Cuándo ocurrirá esta resurrección? En el final del siglo para dar lugar al siglo venidero. Lucas 20, 34 al 36. Esta resurrección ocurrirá en el fin del siglo para dar lugar al siglo venidero. Lucas 20, 34 al 36. Ustedes recuerdan que los saduceos llegan a Jesús y le preguntan de una mujer que tuvo como 7 hombres y dice, cuando esté en el cielo, ¿de quién será esposo? Y esa es la respuesta que el Señor le dice. Entonces Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿Cierto? Aquí hay matrimonio, se casan, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, el siglo venidero, y la resurrección entre los muertos. Note que aquí habla de aquel siglo como algo que parte este siglo presente del siglo venidero. ¿Cuál? La resurrección de entre los muertos. Pero dice que en ese siglo venidero ni se casan ni se dan en casamiento porque no pueden ya morir, ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Mire que en este siglo todos los hombres están en cuerpos mortales, y en el siglo venidero en la resurrección de entre los muertos. Es decir, no pueden ya más morir porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Es la resurrección la que marca la diferencia entre este siglo y el siglo venidero, y es precisamente, hermanos, en la resurrección en que se llevará a cabo el juicio final, cuando todos los muertos sean resucitados y se presenten ante el augusto tribunal de Dios. Juan 5, 28 y 29. Dice el apóstol Juan, dice Cristo es el que está hablando aquí, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vemos aquí, resucitan para recibir juicio, y unos son juzgados para vida eterna, y otros reciben el juicio para ser condenados. Así que esta resurrección lleva de inmediato al juicio. Unos resucitarán para vida, otros resucitarán para condenación. Todos los hombres resucitarán al mismo tiempo, todos serán juzgados, pero todos tendrán diferentes destinos. O sea, ¿habrá cuántos destinos? 2. Vida eterna para unos, condenación perpetua para otros. Hechos 24, 14 al 15. Ustedes recuerdan que el gobernador Félix le gustaba llamar a Pablo para que le hablara de las cosas de Dios. Y la defensa ante Félix por las acusaciones de los judíos en Hechos 24, 14 al 15 fue esta de Pablo. Dice Pablo, pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Así que esos textos nos están diciendo que el día del juicio precisamente sucederá con lo que vimos anteriormente, con la resurrección universal, la resurrección general. Y la Biblia nos enseña que el juicio final será seguido de la resurrección general. En tercer lugar, entonces ya vimos que tendrá lugar en el final del siglo. Tendrá lugar este juicio cuando los muertos resuciten, todos los muertos resuciten, el día de la resurrección, de justos e injustos. En tercer lugar, el juicio final tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Las Escrituras enseñan claramente en Mateo 25, 31 al 32, otra vez este texto de Mateo 25, 31, el juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, dice, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos y pondrá sus ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Notan que aquí está hablando de la venida de Cristo y está implicando que es el juicio de Dios en ese día?
Así que la segunda venida trae consigo el juicio a todos los hombres. Cristo nos está diciendo que el juicio de Cristo será llevado a cabo en su segunda venida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Noten, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino, por el cual asimismo padecéis. Pablo está hablando a cristianos que estaban siendo atribulados en el presente. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulen o atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros el reposo con nosotros cuando se manifieste. Dice que para ustedes les van a dar reposo como creyentes. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Otra vez esta palabra, Señor Jesucristo con sus ángeles de poder, está hablando de su segunda venida. En llama de fuego, pero noten aquí viene el juicio, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en 2 de Tesalonicenses 2:8. Y en el 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. Y ahí el juicio, hermanos, en la segunda venida de Cristo. ¿No coincidió el texto con lo que leí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Creo que es primera, hermanos. Me parece que es primera de Tesalonicenses 2, 5 al 9. Vamos a mirar. Hermanos, perdón, es segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 9. Primera de Tesalonicenses 1, 5 al 9. Así que Cristo, hermano, regresa con sus santos que le admiran. Los impíos son condenados. La venida de Cristo será de alegría, de gozo para unos y de llanto y lamentos para otros. Dice Mateo que será el día del crujir de dientes. Y podemos ver claramente aquí que la Biblia enseña solo una resurrección general, no 2, ni 3, ni 4, como enseñan los dispensacionalistas, sino una resurrección, porque solamente va a haber un juicio universal. Entonces hemos visto, hermanos, el juicio final será llevado a cabo por el Señor Jesucristo al final de este siglo, cuando el cielo y la tierra desaparezcan para dar lugar a los nuevos cielos y la nueva tierra, y los muertos sean resucitados y Cristo regrese por segunda vez. En esos eventos sucederá el juicio universal. Veamos, pues, nuestro tercer encabezado y último encabezado. La pregunta es, ¿quiénes serán juzgados en el juicio del día final? ¿Quiénes serán juzgados? Versículos 12 y 13 de Apocalipsis 19.
Y vi los muertos grandes y pequeños de pie de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí a Juan, el apóstol Juan, se le permite ver ese día del día final, y se da cuenta de que los muertos están delante del trono de Dios. Recuerden, hermanos, que esta visión de Juan la recibe del Señor Jesucristo el día del Señor. De hecho, esta visión del día del juicio la recibe Juan en el día del Señor, un domingo para nosotros. Él estaba en la isla de Patmos. Ahora, él no podía congregarse porque estaba como una persona cautiva llevada allá en esa isla, no podía escapar. Pero él aún así en ese lugar, aunque no había iglesia, fue solemne en guardar el día del Señor. Y en ese momento fue cuando el Señor Jesucristo le reveló el día de gran juicio. Ahora bien, hermanos, creo que esto es importante señalarlo. ¿Cuándo es el día que deberíamos elevarnos a las alturas y mirar el destino final de los hombres? Yo creo que todos los días, pero en especial el día del Señor. Es un día de anticipación. Es un día de anticipación en la cual estamos mirando cuál será el destino, hermanos, de los que obedecen a Dios y de los que no obedecen. De aquellos que cumplen sus mandamientos y de aquellos que pasan por encima de ellos y pisotean las cosas de Dios. Recuerden que la visión la recibe él. Estaba allí prisionero en la isla de Patmos por la persecución del Imperio Romano, pero aún eso no le impedía a él guardar el día del Señor. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y note esto, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, ¿en qué día? En el día del Señor. Juan no estaba haciendo nada indebido en el día del Señor, estaba haciendo lo que un cristiano debe hacer en el día del Señor. Y precisamente cuando se le manifiesta a Juan el Señor en su presencia especial, el primer día de la semana. Juan estaba sufriendo las injusticias de un mundo caído que odia a Dios y persigue a los piadosos, un mundo en que los poderosos usan su poder y su influencia para perseguir a los que atribulan a la iglesia del Señor, y Juan estaba viviendo eso en carne propia. Y cuán impactante sería para Juan darse cuenta de que el poder y la influencia de un hombre no servirá para nada en absoluto en aquel día del juicio. Ellos tendrán dominio tal vez en estos días, pero eso se acabará. Dios le revela estas cosas a Juan para que su iglesia sea consolada en medio de este mundo hostil contra Cristo y contra ella. Y precisamente Jesucristo se le aparece a él en el día del Señor. ¿Y qué veía Juan cuando Cristo le muestra esta visión? Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Hermanos, este día especialmente es un día para prepararnos para ese día. Hermanos, saber que si usted está aquí es porque nos estamos preparando para nuestro destino final, para nuestro último día, quizás aquí en la tierra. Aquí no va a importar la posición, ni la influencia, ni la fama que cada uno tuvo en esta vida. Allí se encontrarán todos los hombres de todas las épocas y de todas las naciones, de toda la raza humana, se presentarán ante el juez del universo. Y hermanos, nadie en absoluto podrá escapar de las manos airadas de Dios en el día del juicio. Nadie. Delante del trono de Dios estarán todos los seres humanos que han vivido en la tierra. Ricos, pobres, libres, esclavos, blancos, negros, niños, adultos, creyentes, incrédulos, estarán allí. Niños, por favor, no solamente está hablando de adultos, niños estarán en el día del juicio, grandes y pequeños. Si todos los hombres deben compadecer ante el tribunal, y esto debe incluir también a los creyentes, también los creyentes estaremos allí. El Nuevo Testamento enseña esto muy explícitamente en 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno, sea malo.
Y dice Pablo, nosotros, o sea, nosotros los creyentes debemos compadecer ante el tribunal de Cristo. Y en Hebreos 10:30 leemos también que el Señor juzgará a su pueblo. Dice aquí, pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Pero noten aquí, este juicio no es para condenación de los creyentes, es para dar el galardón a cada uno. En Romanos 14:10, Pablo le escribe a sus hermanos creyentes lo siguiente. Pablo en Romanos 14:10 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, hablándole a los creyentes. Dice ahí en Romanos, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Hermano, la salvación es individual y cada uno tendrá que rendir cuentas al Señor. Hermanos, todos daremos cuenta de sí. Si bien los creyentes deberán compadecer todos ante el tribunal, no deben temer el día del juicio. ¿Sabe por qué? Dice en Romanos 8:1, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que son creyentes verdaderos no deben temer ese día. El problema es que ese día, hermanos, va a llegar gente pensando que es creyente y nunca lo fue. Fue cuando el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. ¿Cuánta multitud de gente? Dice que serán muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y el Señor les dirá, yo no los conozco. No me llamen Señor, porque ustedes nunca hicieron mi voluntad, nunca guardaron mis mandamientos, nunca vivieron en obediencia a mi voluntad. No me llamen Señor, no los conozco. Apartados de mí, malditos al fuego eterno. Y aquellos que permanecen en Dios pueden tener la confianza, hermanos, en el día del juicio, como dice en primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en ¿cuándo? En el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, ¿como quién es? Cristo. Y hermanos, ¿y qué es eso que somos como Él? Santificación. Hermanos, la santificación es lo que nos hace semejantes a Cristo. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, note aquí, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Acaso los impíos no van a ver al Señor? Sí, también. Pero el problema es que nosotros lo veremos con un rostro lleno de gozo, de alegría y de complacencia con nosotros. Veremos su rostro complaciente con nuestra vida. Pero a esos hombres los verá con su ceño fruncido y con ira y enojo, por cuanto fueron todos hombres inicuos que vivieron su vida a su manera. Por eso decimos, hermanos, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, no en el otro, en este. ¿Te estás pareciendo a Jesús? Porque ese es nuestro llamado. Así que la feliz anticipación que tiene el creyente del día del juicio está bien expresada en la respuesta. Ustedes no sé si han estudiado el catecismo de Heidelberg. La pregunta 52 dice que todas las miserias y persecuciones con plena confianza espero del cielo como juez. Y sigue diciendo él, refiriéndose a Jesús mismo, que primeramente se puso delante del juicio de Dios por mí. ¿Se acuerda? ¿Quién se puso al juicio delante de nosotros los creyentes? Jesucristo recibiendo el castigo por nuestros pecados. Dice, el que se puso delante del juicio delante de Dios por mí y alejó de mí toda maldición, muriendo por mis pecados, el cual echará a todos los enemigos suyos y míos en las penas eternas. Y a mí, con todos los elegidos, me conducirá al gozo del cielo y de la gloria eterna. Así que, hermanos, algunos creen que solo los impíos esperan el juicio final. No, aquí está diciendo que los creyentes también compadeceremos ante Él. Porque en Apocalipsis 20 dice que la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Ahora, argumentando de este modo que la palabra Hades, hermanos, no significa en absoluto solamente infierno. Hay personas que traducen Hades como infierno.
Hay veces que en la escritura se traduce como infierno, pero todas las veces no se traduce como infierno. Por ejemplo, por tanto, solo los impíos estarán en el juicio, porque los cristianos cuando mueren van al cielo y no al infierno. Pero hermanos, no se está refiriendo a eso. Sin embargo, la palabra Seol y Hades no siempre indican en la Biblia el infierno, sino que con frecuencia se usan en el sentido abstracto para designar el estado de la muerte. Es decir, el Hades o Seol se le llama a veces a ese estado en el cual el alma y el cuerpo se separan. Se separan. O sea que cualquier persona que ha muerto ha ido al Hades. Por ejemplo, Jesucristo nunca descendió a los infiernos. Pero entonces, ¿por qué dice que Él fue al Hades? Bueno, Él no fue al Hades, sino que el cuerpo y el alma de Él fueron, ¿qué? Separados. A eso se está refiriendo. El cuerpo estaba en la tumba, pero nosotros entendemos que el alma de Él no fue al infierno, porque le dijo al ladrón en la cruz, te digo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, no en el infierno. Así que es el estado de separación a lo que se está refiriendo eso. En ese sentido, todos los que mueren van al Seol, y Cristo estuvo en el Hades en ese sentido, es decir, que estuvo ¿en qué? En la tumba. Hechos 2:22 nos explica esto, dice así, Hechos 2:22 dice así, varones israelitas, oí las palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Así que él está hablando de que aunque los judíos eran responsables de crucificar y matar al autor de la vida, Dios había determinado que eso ocurriera. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, él no podía mantenerse muerto. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Pero ¿en qué estaba la seguridad de David? ¿Qué es lo que le alegraba a David cuando habla de este salmo que está citando? Me parece que es Pedro, en su predicación, él está alegrando y citando a David. Mire, David se alegraba por algo, porque dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, y ahora Pedro explica esto. Se estaba refiriendo, dice que no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A quién se está refiriendo? ¿A David o a Jesús? Y aquí está hablando de Jesús. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, note esto, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea, que Cristo quedaría en los muertos. O sea, que ¿quién fue el que no vio corrupción? No fue David, fue el hijo de David, en este caso Cristo. Pero mire lo que dice, que su alma no fue dejada ¿en dónde? En el Hades, ni su carne vio corrupción. Pero está diciendo que el cuerpo de Cristo, está diciendo que su alma no fue dejada en ¿cuál Hades? En la tumba, sino que Dios lo levantó y su alma fue llevada ¿a dónde? Al paraíso. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor murió? Señor, recibe mi espíritu. En tus manos entrego mi espíritu. No fue al infierno, fue al paraíso. Así que cuando Cristo murió no fue al infierno. Hay muchas personas que dicen, no, es que Cristo fue al infierno a predicar a los que están en el infierno. Hermanos, ellos ya no tienen esperanza. Está establecido para el hombre que muera una sola vez. ¿Y qué sigue? El juicio. Ellos están esperando en el infierno el día del juicio. Ya no hay escapatoria. Ya no hay escapatoria. Es un lugar inescapable, así como el juicio. Pero lo que está diciendo aquí es que cuando Cristo murió no fue al infierno, sino que su alma estuvo separada del cuerpo en el paraíso. Por eso, como les decía, él le dijo al ladrón en la cruz arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, no en el infierno. De manera que la palabra Hades no siempre significa infierno. Entonces cuando Juan dice que el Hades entregó a los muertos que había en él, es que ellos se levantaron ¿de dónde?
Eso es lo que está diciendo, que se levantaron de las tumbas. Él está diciendo que todos los que habían muerto fueron resucitados para presentarse delante del tribunal de Dios, y ese todos incluye a creyentes incrédulos. Para confirmar aún más esto, veamos Apocalipsis 20:15. Dice aquí: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Mire, esa palabra, el que no se halló inscrito, o sea que habían unos que habían inscrito, había unos que estaban inscritos y otros que no estaban inscritos. O sea que lo que está implicando es que habían creyentes y no creyentes. Unos estaban inscritos, los creyentes, y otros no estaban inscritos, los incrédulos. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto obviamente quiere decir que muchos no fueron encontrados, pero otros sí. Otra vez el himno: cuando allá se llame lista, a mi nombre yo feliz responderé. Así que lo que quiere decir es que en ese juicio habían incrédulos y creyentes en el juicio final, como habíamos dicho. Ahora, hermanos, quiero que no se imaginen que allá Dios va a abrir unos libros grandísimos, tal como nosotros estamos diciendo. Eso es metafórico, no sabemos cómo será eso. Simplemente puedan, para que entendamos lo que va a pasar ese día final. Él nos da ilustraciones para que podamos entender, pero realmente no es literal, tal como así, abriendo libros. Podríamos decir, si Juan hubiera visto esta visión, pues en nuestro tiempo no hubiera utilizado libros sino un computador y los archivos del computador, quién está escrito en el libro. Pero como fue en su época, estaba hablando de libros y era la manera como se registraban las personas de aquel tiempo. Así que, como habíamos dicho, hermanos, ese día unos serán juzgados para condenación y otros para vida eterna. Quiero concluir, hermanos. Así que todos seremos llamados a comparecer ante este tribunal, hermanos. Al saber que todos tenemos que compadecer ante este tribunal de Dios, debemos, hermanos, ¿cómo deberíamos andar en ese momento? Andar con temor y temblor delante de Él, y una vida sin ofensa delante de los hombres. Aquí debemos ser equilibrados, hermanos, en nuestra vida cristiana, entre la confianza que tenemos en Cristo y el temor y la reverencia que debemos tener, al mismo tiempo una obediencia a su palabra. Hermano, ¿cómo pretendemos pensar que vamos al cielo cuando estamos de una manera deliberada desobedeciendo los mandamientos cuando lo tenemos claro? Somos salvos en base a la justicia de Cristo, sí, por eso, pero eso no es la razón para ser ligeros en nuestra obediencia a los mandamientos del Señor. Hermanos, Dios no nos salvó para que sigamos viviendo conforme a nuestros propios estándares de justicia, sino conforme a su ley moral. ¿Saben qué? En temor, porque algún día tendremos que dar cuenta ante su augusto tribunal, hermanos, y tendremos allí, y nadie podrá escapar, pero también nadie tendrá una excusa para que lo justifique. Será un juicio inexcusable. El saber que vivimos delante de los ojos de aquel, hermanos, que algún día será nuestro juez, debe movernos a vivir con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, dice Pedro. Un temor que no excluye al mismo tiempo el gozo de saber que he sido aceptado en base a la perfecta justicia de Cristo. Estas cosas deben estar en mi corazón, hermanos. Un gozo y temor a la vez, con la esperanza cada vez más amplia. Así que esto nos ayude a vivir de manera piadosa, hermanos. Que Dios nos ayude.